Señoras y señores, son 9:35. Señor Esteban Valenti, ¿está en uso de la palabra todavía? No, es que siempre está en uso de la palabra. No la perdió de que empezó el programa. Ad eternum. No. Eso lo dicen gente que abusa de sus micrófonos. El hermano de Mercader. ¿Son hermanos del AMA ustedes dos también? Bueno, por lo menos tenemos nuestra influencia en este programa. Tendríamos que tenerla, ¿no? Sí. Porque Yo hace creo 10 que años. alguna acción en 10 ese años programa que la tenemos. soportamos acá al conductor. 10 años. Opa, sí. Los dos juntos me soportan a mí. Claro. Cayó en la redada de Emiliano también. Seguimos en la mesa de este jueves con los dos dúos, Mercader Valenti y Ramela Utasoni. Pasamos a un segundo tema y quizás haya otros, vamos a ver cómo nos da el tiempo. Sigue abierto el debate en torno al acuerdo que el Plan Ceibal firmó con Google. Recuerden, este convenio habilita a que niños y docentes tengan acceso gratuito a aplicaciones educativas desarrolladas por esa compañía y también a cuentas de correo electrónico, Gmail, con hasta 1 terabyte de capacidad de almacenamiento. El tema volvió a la agenda informativa en estos días a partir de la posición contraria que resolvió el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, basándose, entre otras cosas, en los riesgos que corren los datos personales de los usuarios de estas aplicaciones. El rector Roberto Marcarián habló sobre el tema en distintos medios de comunicación. Google es una gran empresa internacional. Es sabido que han habido procedimientos de control de información, de acceso a la información de otra gente utilizando procedimientos electrónicos, y nosotros querríamos estar asegurados de que eso no suceda con los procedimientos de estudio de nuestros jóvenes. La primera cuestión que debemos defender los organismos de educación es que nuestra juventud se eduque en valores, en principios éticos, en seguridad de que la información que manejan es la propia, y eso debemos colaborar en que se cumpla. Fernando, tú tienes la palabra. Bueno, sí, a mí realmente me preocupa la postura del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Acá hay dos temas, uno operativo y otro conceptual. En el plano operativo, yo creo que es cierto que Google es una gran empresa, una empresa poderosísima que encabeza todos los rankings de acceso de Internet, en los que sean, desde Alexa, de Amazon hasta, bueno, cualquiera. Es cierto eso, es cierto que tiene una poderosísima fuente de información a su disposición, pero también es cierto que Google es utilizada por el 90% de los usuarios uruguayos, entre ellos los niños que tienen las ceibalitas y los adolescentes. Y todos los universitarios. Y todos los universitarios. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista conceptual, hay algunas cosas que me preocupan. Pensar en el año 2015 y ponerlo en un documento que los datos personales pueden ser recabados a través de las ceibalitas por Google para después entregárselo a no sé quién, me parece que es por lo menos obsoleto. Cuando todos sabemos que Estados Unidos ha espiado desde Angela Merkel hasta Joseph Blatter y Eugenio Figueredo. Entonces, yo creo que acá, desde el punto de vista operativo, hay un elemento discordante. Se plantea que técnicos uruguayos, universitarios uruguayos, desarrollen aplicaciones educativas para... Ahora, yo pregunto, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué los especialistas universitarios uruguayos no enfocaron en el Plan Ceibal las necesidades de aplicaciones educativas y las comenzaron a desarrollar hace 3, 4, 5, 6 años? Es una pregunta que me hago. ¿Por qué la posibilidad de empezar a desarrollar ese tipo de aplicaciones surge cuando aparece el acuerdo con Google, cuando la necesidad estaba desde antes? Y por otro lado me preocupa que conceptualmente se siga hablando desde el conocimiento que se crea dentro de fronteras. Así que se hable de conocimiento generado por técnicos uruguayos en Uruguay, como si el conocimiento hoy estuviera
constreñido en algún porcentaje, aunque fuera mínimo, a las fronteras nacionales. Eso es un error conceptual muy importante. Las condiciones de creación del conocimiento actualmente no tienen fronteras. Carlos Ramela, al lado de Fernando, hace el gesto de Sí, esto no tiene, del violinista, ¿no? Esto no tiene, lo estoy convenciendo de a poco a Ramela, porque esto no tiene nada que ver con el Frente Amplio. Carlos dice con su ideológico. gesto, eso que está señalando Butazzoni es música para mis oídos. Yo, la verdad que soy usuario de internet y esas cosas, pero no soy un experto en temas cibernéticos, ¿no? O sea que no me gusta aparecer como todólogo, de que de todo sé y de todo puedo opinar libremente. Ahora, la verdad que en esta polémica siento como que hay ciertos conceptos obsoletos, un poco traídos de los pelos, con temores un poco exagerados o absurdos o dimensionados, y que parten un poco de ese cliché, que aunque Fernando diga que esto no tiene que ver con el Frente Amplio, sí tiene que ver con la ideología. Porque acá prima una versión. Todo es ideología. Acá prima es una ideología conservadora. Por supuesto. La que está por supuesto. El impulso y su freno. Como la ideología de izquierda es la más conservadora de todas, no cabe duda. Y ahí es donde empieza a verse toda esa media cursilería de que todo lo uruguayo es mejor y todo lo de afuera es malo y pernicioso, que escuchamos hace 60 o 70 años. Porque ahora resulta que van a hacer acá el trabajo que puede hacer un gigante como Google, que como bien decía Fernando, lo usamos todos, los usan los uruguayos, los usan los universitarios, lo usa todo el mundo, que más allá de que ha tenido un problema, tiene los sistemas de seguridad, de encriptamiento más seguros. Lo acaba de decir un uruguayo que está radicado en Buenos Aires y que trabaja para Google, que no hay un parámetro de seguridad mayor que el que ofrece Google, pero resulta que ahora se van a juntar acá unos uruguayos, como siempre, bajo el paraguas de ¿quién? Antel. Antel es el monstruo que maneja todo, y van a crear un sistema donde nuestros datos van a quedar a resguardo del imperialismo de Google, pero van a quedar bajo el cuidado de Antel. Bill Google. Y van a quedar bajo el cuidado de Antel. Ahora, ¿qué seguridad nos da Antel? ¿Quién es Antel? ¿Cómo se maneja Antel? ¿Cómo maneja el gobierno la información de los uruguayos? Yo conozco más de una persona que hace muchos años canceló su servidor Adinet y se pasó a Gmail, porque dijo que Adinet era espiado y que no le interesaba que el gobierno lo espiara. O sea, lo que dice la universidad es obsoleto y es parte, no del Frente Amplio necesariamente, pero una ideología de izquierda que sigue creyendo que todo lo de afuera es malo y perverso y que todo lo nacional es bueno, que es una visión superada, sobre todo en materia de conocimiento. El conocimiento es universal y hay que valorarlo como tal. Recién Carlos y antes Fernando aludieron a una alternativa. Bueno, esa es una noticia de esta mañana, ¿no? En un mes crearán un plan alternativo al de Google, dice El País. En la Comisión de Educación del Senado se recibió con calor ayer un planteo de la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, para que Uruguay, a través de Antel, desarrolle un sistema como el de Google Apps for Education, que sustituya el que acordaron aplicar el Plan Ceibal y la multinacional Google. La ingeniera Simón llevó la propuesta a la comisión junto a integrantes del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Esto va en línea con lo que había planteado justamente el Consejo Directivo Central. Después de la reunión con la ingeniera Simón, senadores de la Comisión de Educación dijeron que el acuerdo con Google está en el aire. Aparecen varias declaraciones y, por ejemplo, habla el presidente de la Comisión de Educación, el nacionalista José Carlos Cardoso, que indicó que tanto Simón como los representantes del instituto, de la facultad, fueron claros al señalar los riesgos e inconvenientes de acordar con Google. Y terminó diciendo Cardoso, Antel va a participar, va a hacer algo similar a lo que iba a hacer Google, sin los riesgos de transferir toda la información afuera del país. El acuerdo con Google quedó en el fondo del mar. No solamente en el aire, en el fondo del mar. Cardoso. Eso me hace acordar a un cuento de García, una crónica de García Márquez durante su primera visita a la Unión Soviética en el año 57, 58, él era un joven, lo llevaron en medio de grandes medidas de seguridad a un lugar fuera de Moscú donde estaban desarrollando algo súper secreto. Era una ordeñadora mecánica. Entonces, volver a inventar el arroz con leche me parece. No, pero mira que los ordenadores mecánicos lo que saca es leche. Bueno, Fidel inventó la vaca enana. Como ustedes habrán visto,
sobre un tema de este tipo tiene un contenido ideológico. Es más, forma parte de un debate ideológico. La posición que dio Ramela es así, a la que se sumó entusiasta, pero del otro lado, Cardoso, un diputado blanco, presidente de la comisión de... Por lo tanto, las ideologías en este caso se entrecruzan. Es muy común en temas tecnológicos. Quiero decir lo que es muy común en temas tecnológicos y científicos. Porque efectivamente no es fácil tener coherencia ideológica en cuanto a esas situaciones. Después hay que pasar a los hechos. Yo, como estuve en una discusión con dos chicas que salieron de dos profesionales que salieron de este programa, que habían discutido esto y se habían opuesto, etcétera, me puse a estudiarlo. Es largo el asunto. Primero hay que partir de la realidad. La realidad que no la va a cambiar nadie es el peso de Google en Internet. A mí me gusta ese peso absolutamente ilimitado, no me gusta, pero es la realidad. ¿Está? Es decir, puedo efectivamente tratar de generar contenidos nacionales. Nadie prohíbe. Tú te preguntabas por qué no lo hicieron hasta ahora. Yo me congratulo con que se hagan aplicaciones educativas. Ahora vamos a hacer aplicaciones educativas monopólicas. Ahora vamos a hacer que la educación tenga un criterio de que se puede usar solo una aplicación monopólica. No, de momento que vos tenés acceso a Internet, tenés acceso a cualquier tipo de aplicación educativa en cualquier lado del mundo. Hacemos una en Uruguay. En Uruguay nos va a costar plata, está hecha. Es un primer dato. Segundo, en realidad, en el acuerdo con Google, ¿cuál es el capital de Google? Tener tus datos para pasarte publicidad. Ese es el capital. Ahí radica el centro, y todos lo hemos sufrido, todos lo sufrimos, ¿no? Que preguntás un pasaje a Buenos Aires y te llegan 364.000 ofertas posteriores, cuando vos ya no pensás ir a Buenos Aires ni por el resto de tu vida. Pero en el acuerdo se establece que los usuarios de esta aplicación no van a recibir publicidad. Y en cuanto a la seguridad, no hay cristiano en este mundo, o musulmán, o de cualquier religión, copto, que esté protegido del tema de la seguridad en materia de uso de Internet. No lo hay. Porque, entre otras cosas, físicamente, los datos pasan por determinado... A ver, Antel tiene un cable que está construyendo que hace Santos-Miami. Y después va a ser Santos-Maldonado. Los datos van a pasar por Estados Unidos, porque lo que se llama la nube no es una nube en el cielo. La nube es una nube física de grandes computadoras que tienen sede esencialmente en los Estados Unidos y que van a pasar por allí. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que yo apoyo el acuerdo de Ceibal con Google y apoyo todas las iniciativas posteriores que se hagan, no excluyente, porque lo que considero una ideología excluyente es la que cree que puede crear una isla tecnológica, de conocimiento, de cualquier tipo en esta época. Eso sí es una ideología retrógrada. Ahí me llamó mucho la atención en el comienzo de este debate ese aspecto de desconfianza que había sobre la utilización de los datos de parte de Google, como que Google iba a aprovechar los apuntes de los escolares uruguayos o los comentarios de los profesores y cosas así para espiarnos y eventualmente para perjudicarnos. Veo ahí como en esa salida de la universidad y del rector, como una mentalidad conspirativa, ¿no? Esa cosa de que hay una conspiración contra Uruguay, hay gente que nos espía de afuera y que nos quiere perjudicar. Yo creo que esa mentalidad también es muy jorobada, que no nos hace ningún bien, la mentalidad de que el mundo está contra nosotros, de que lo que ocurre en el Uruguay es muy trascendente y entonces Google nos va a meter así espías por todos lados para saber las generaciones de niños uruguayos en qué están pensando y después entonces qué vendernos y cómo cambiarnos la cabeza. Bueno, me parece que eso es un exceso y habla de una mentalidad que lamentablemente también se está instalada en el gobierno, porque esa misma mentalidad conspirativa, de decir todos nos espían, parte de gente que cree que realmente la realidad es así, que todo está lleno de fuegos de artificio, de operaciones encubiertas, de cosas secretas, de espionaje. De ahí tenemos el Guardián 1, el Guardián 2, la revelación en estos días de que una... Sí, tiene mucho que ver porque digo, es la misma mentalidad que la lleva al gobierno a dotarse de elementos de espionaje y contraespionaje, como si todos los problemas del Uruguay se libraran en el campo de la inteligencia y la contrainteligencia. El Estado tiene la obligación, no sí, solamente... nunca se había llegado a este extremo en la historia del país.
Pero no, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. No tanto, Antonio, no tanto. El mundo ha cambiado. No tanto. Y se desechó uno de los sistemas, porque era invasivo. El ataque a Torres Gemelas fue hace 10 en otro gobierno, digo, y a nadie se le ocurrió el Guardián 1, el Guardián 2. Tenemos ahora que nos dicen que una empresa italiana, que también aparentemente era muy célebre en esta materia, estuvo ofreciendo por aquí aparatitos extraños. El Ministerio del Interior que declara que es secreto todo lo que tiene que ver con espionaje, contraespionaje, es secreto. No se puede preguntar. Es decir, tú, Fernando Butazzoni, no podés ir y preguntar, dígame una cosa, ¿qué elementos tiene usted para espiarme? ¿Usted me espía a mí? No le puedo contestar. ¿Pero usted tiene elementos para espiar? No le puedo contestar. Digo, estamos en un exceso de mentalidad conspirativa. El que está en esa actitud paranoica sos vos, Antonio. No, señor. En medio de ese, con esa actitud paranoica no entremos en Google. En medio de ese clima de contratar aparatos, estar con empresas y demás, no me extraña que alguien piense que si nosotros espiamos, también nos están espiando desde afuera, porque lo que pasa aquí en Uruguay es muy trascendente para el mundo. Yo quiero decir una sola cosa. Yo, en respecto a ese tema, creo firmemente, parto de la base de que todo lo que yo digo y escribo en la computadora y hablo a través del teléfono, pasa por distintos lugares. ¿Monitoreado? No creo en absoluto que haya un programa de gobierno, que Bonomi esté metido en una cripta con auriculares. Les gusta, hay gente que le gusta mucho eso. Hay gente que no digo que Bonomi lo haga, digo que hay gente que le gusta mucho eso. Lo que sí creo es que los grandes espías del mundo es el gobierno norteamericano a través de la Agencia de Seguridad Nacional, que tiene cientos de satélites que están camuflados como basura espacial, que son capaces de fotografiar 4.000 píxeles por pulgada. Tal vez una chapa de auto. Fernando, tal vez ese sea el gran espía del mundo, pero buena parte de los gobiernos del mundo espían. Por supuesto. Y gobiernos europeos, por ejemplo. Inglaterra tiene espionaje de Estados Unidos, tiene sus propios sistemas de espionaje electrónico, etcétera, ¿no? No todos fueron pegados con los dedos así, como Estados Unidos, que tuvo que salir a explicarle a la Merkel, a Hollande, a todo el mundo. A Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff. Bueno, que ahora está en Estados Unidos abrazándose con Obama. El mundo cambia. Dilma. Es todo dinámico y no es lo mismo el 2000 que el 2015. Y acá hay siempre, cuando se analizan estos temas, una especie de contradicción, entre comillas, entre libertad y seguridad. Evidentemente el mundo tiene hoy desafíos muy distintos a los que tenía hace 20, 30 años, por lo menos Uruguay, narcotráfico, demás, lavado de activos, donde hay una política mucho más agresiva que antes, y eso genera una necesidad de mecanismos que a uno como ser humano y liberal le molestan, pero que tiene que entender que hasta alguna medida deben existir. Lo que yo creo que es un disparate, y yendo al tema que nos ocupa, es que se crea que la seguridad de esa información depende del lugar donde esté almacenada, si Estados Unidos o bajo las bóvedas de Antel. Eso es un concepto equivocado. Google es de las empresas más grandes del mundo y tiene sistemas de seguridad muy valiosos. O sea que yo lo que creo es que no se puede tomar este tema con un sentido ideológico y trasladarle el mismo nacionalismo anacrónico que se trasladan. Porque si uno se pone a ver, los países del mundo más totalitarios y que más afectan la libertad son los que pretenden tener un control nacional de estas cosas. Porque el control nacional les asegura silenciar a su gente y bloquearla. Entonces, la apertura en esta materia, cuando el país además está planteando un tratado para abrir los servicios, es un concepto racional, lógico, que debe ser ejercido con prudencia, pero que es la norma en estas cosas. Hay muchos mensajes de los oyentes, muchos, imposible volcarlos todos al aire, pero tomo este. El oyente dice, no están entendiendo la diferencia entre usar libremente Internet o Google por adultos y que se le imponga a los niños el uso de Gmail. ¿Y por qué dice el oyente que se le está imponiendo? En realidad no se les está imponiendo, ¿no? El acuerdo lo que habilita es la posibilidad de usar estas herramientas, pero él dice, se está imponiendo el uso de Gmail a los niños porque en la práctica los que no lo usen quedarán afuera o deberán de cualquier manera entrar, ¿no? Él entiende que si se generaliza esto, todos van a terminar entrando y por eso lo de obligatorio, y que son niños, que lo que está de por medio es estoy de acuerdo totalmente el capital humano, niños, etc. Con la posición de Gonzalo Frasca, que hace muchos años muy claro, trabaja en el tema de Internet en avanzada, en programas de avanzada, que es uruguayo, que es conocido
del programa y conocido en el Uruguay, que leí su posición y coincido absoluta y totalmente con su posición, y creo que una de las cosas que es muy equilibrada. Porque también lo que me molesta en estas cosas... ¿Cuál es la posición? Es la que hemos estado defendiendo. No, es decir, que es válido, de que la seguridad que va a funcionar, que tiene ventajas para el Uruguay, porque también se tiene acceso a programas de contenido, etcétera, muy interesante, y punto. Dijo una cosa muy interesante en esas propias palabras que cita Esteban. Dijo que en Uruguay queremos creer que la seguridad está en Antel, cuando en Antel hubo una presidenta que violó la Constitución, hizo lo que quiso, propició una obra sin sentido y sin análisis y no pasó nada. O sea, Frasca, que tan claramente habla sobre el acuerdo con Google, dijo, en la misma aclaración dijo esto. Una simple aclaración de contexto. El tema de Internet y la gobernanza de Internet es un tema de discusión a nivel mundial. Claro, Obama tiene un señor, que creo que es un mexicano, que se llama Daniel Sepúlveda, que le ha encargado justamente estudiar e interrelacionarse con los gobiernos del mundo para analizar cuáles van a ser los pasos en toda Internet.